Hola, profe. ¿Cómo andan? Hola. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Profe, no se olviden los barbijos. Mira, ya los voy a poner en un lugar porque si no me los voy a olvidar. Ahí subí al class de Radial lo que escaneé del libro, que después te lo llevo esta tarde. Ah, buenísimo. Dale. Ya me voy a hacer eso y ya, porque si no me voy a olvidar nuevamente. Ya vengo en 2 segundos. Bueno, ahí está, ya está cargado. Bueno, esperamos un minutito y ya arrancamos. Buenas. Hola, Paola.
Un segundito, ya arrancamos.
Bueno, disculpen la tardanza, pero era un tema que tenía que atender. ¿Me están escuchando? Sí, 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 se sí. escucha. Bueno, disculpen nuevamente. Bueno, chicos, chicas, nosotros habíamos quedado el parcial la semana que viene, ¿cierto? El 28 porque hay paro. Ah, cierto que el 28, tenés razón, habíamos dicho 21, pero después tal par. Perfectamente. Bueno, con el tema de las exposiciones, ¿hay alguna exposición que nos haya quedado pendiente o ya estamos todos? ¿Estamos todos? Bueno. Bueno, en relación al parcial, ¿hay algún tema que ustedes quisieran que veamos? Si no, bueno, seguimos adelante con otro tema. ¿Qué va a entrar en el parcial? Para el parcial lo que entra es, bueno, todo lo que estuvimos, todos los temas de las exposiciones, digamos, o sea, eh, digamos, todo lo de representación, lo de, no me acuerdo si lo de representación, discúlpenme que ya no me acuerdo de las cosas, Ya lo ya lo habíamos habíamos tomado. recién. Gracias, En el primer Andrea. parcial fue. En el Eh, primer parcial ya lo tomamos. Bien, estaría entonces lo de Gramsci con hegemonía y, bueno, de qué manera la hegemonía, la comunicación, cuál es el lugar de la comunicación en relación a la construcción de la hegemonía, particularmente ese, digamos, el eje o la mirada que más nos interesa. Eh, Tener claro, digamos, de qué manera la comunicación contribuye a la construcción de la hegemonía, saber, por supuesto, qué es la hegemonía. Después, el otro tema que va a entrar es lo que estuvimos viendo después en relación al poder simbólico. Vamos, o sea, bueno, saber qué es el poder simbólico, ¿no? También de qué manera la comunicación contribuye o de qué manera, digamos, se concretiza, digamos, ¿no? A través de la comunicación el poder simbólico, digamos, de qué manera el poder simbólico va construyendo también formas de acción social. Eh, y después, hoy nosotros íbamos a dar un poco más, creo que estuvimos, eso corríjanme ustedes, si estuvimos ya viendo algo del tema de redes sociales y de Big Data, algo estuvimos viendo, creo, ya, ¿no? No, De eso no vimos nada. No, lo único que no. vimos de redes sociales fueron la de la construcción de subjetividades. Pero Y después lo, y El libro ese el que dimos después de Weber, no me acuerdo cómo se llamaba. el de fake news, trolls y Ajá, otros ese. encantos. Ese. ¿Pero no había entrado ya en el otro parcial? No, ese no. ¿No? No, eso no entró. Bueno, eso también va a entrar, ¿sí? Ahora lo podemos retomar un poco a eso y completar un poco con lo de Big Data que también entra, digamos, en... De eso, profe, estaba el apunte en el Classroom. Creo que lo habíamos subido, me parece, o no. Sí, yo lo subí que lo habíamos escaneado. Exactamente. Pero no el de Big Data, no. No, 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 ese el todavía no otro, lo el vi. de fake news el ese. de troll sí está, ese sí. Bien. Ese, ese apunte lo habíamos... O sea, ¿quieren que lo repasemos un poco eso o está más o menos... No, lo podemos repasar si va de la mano con esto nuevo de redes sociales. Tratar de hacerle alguna relación. ¿Lo de Big Data tiene algún apunte? Sí, también. Eso se los puedo ¿Cuál? llevar, no lo tengo digital, así que se lo llevo también esta tarde. Ok. Mm. Pregunto, ¿alguno lo puede escanear a eso y subirlo al Classroom? Porque yo no hago todas las materias con las chicas y no tengo cómo sacarle Sí, fotocopia ni yo lo subo.
Gracias, Andrés. El otro ya lo subiste, me dijiste, Andrea. Bárbaro. Bueno, bueno, yo lo llevo esta tarde, y les pongo también ahí algunos links de algunos textos que sí están digitales. ¿Eh? Y los barbijos, profe. Y los barbijos ya los cargué. Los libros todavía no, pero los barbijos sí. No, sí. Pasa que yo creo que debe ser, la pandemia debe tener la culpa. Me olvido de todo, chicas. No los años. Los años también, por supuesto. Hay que Los echarle años. la culpa a la pandemia. Ya está. Para algo sirve. Igual me pasaba ya desde hace mucho tiempo. Así que pero es probable que la pandemia se haya como incrementado. Bueno, no sé si vieron, bueno, estuvimos charlando, creo, algo, si no, lo podemos retomar. ¿Vieron la semana anterior, ¿no? Acá hará 10 días, que el mundo vivió un momento tan particular con la caída de todas, ¿no? De las redes de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, ¿no? Y a partir de ese hecho, digamos, yo creo que lo mencionábamos la semana pasada, creo, les comentaba, creo que a veces habíamos hecho un comentario sobre eso. Medio como que se empezó, de alguna manera se acentuó, ¿no? La discusión y la preocupación acerca de el impacto, digamos, social de la concentración del poder en un par de grandes corporaciones que controlan una enorme cantidad de información respecto de la vida de todos y todas nosotros, y el impacto que esto pueda llegar a tener sobre la vida en general, sobre la democracia, sobre el futuro también de la democracia, y sobre, digamos, las formas de la sociabilidad, ¿no? Hay, en ese sentido, discusiones muy abiertas y que como es un fenómeno que todavía sus formas están en desarrollo, todavía no hay más que hipótesis y más que algunos estudios como todavía muy iniciales, ¿no? Así que no hay teorías como hay, digamos, en relación a otros temas ya consolidadas y demás, ¿no? Es como que esto está todavía en desarrollo y entonces todavía no tenemos, digamos, un corpus teórico así que nos dé un norte sobre cómo pensar esto, sobre cómo analizarlo desde el punto de vista de las ciencias sociales. Entonces se abren como varias líneas de discusión. Una es en relación a de qué manera el auge de Internet y de estas plataformas está cambiando las formas de comunicación, ¿no? Y de qué manera esto impacta en las formas de informarse, particularmente cómo impacta sobre el periodismo, particularmente también a nosotros, ¿no? Como trabajadores de los medios, también nos importa mucho sobre cómo esto va a impactar o cómo está impactando sobre el periodismo y también sobre las condiciones de trabajo en los medios, sobre la sustentabilidad también de los medios de comunicación tradicionales. Esa es como una línea, ¿no? Y después hay otra línea que tiene que ver con el impacto sobre las ciencias sociales, porque claro, digamos, las ciencias sociales siempre eh, tuvieron el problema, entre comillas, eh, comparativamente con las ciencias, llamémosla duras, ¿no? La física, la matemática, la química, ¿no? Las ciencias
digamos, duras, entre comillas, las ciencias sociales siempre tuvieron el problema de la falta de datos, ¿no? O sea, entonces, siempre de alguna manera las ciencias sociales fueron acusadas, entre comillas, de carecer de información precisa, porque claro, estamos hablando o intentando medir la conducta humana, y entonces eso es realmente muy complejo de medir, ¿no? Y entonces algunos intentaban aplicar en las ciencias sociales métodos provenientes de las ciencias duras, y eso no siempre es posible, y los resultados no siempre son muy, digamos, o no se pueden aplicar a muchos problemas un método de ese tipo. Entonces, cuando surge ahora el crecimiento de esto que llamamos Big Data, de repente tenemos millones y millones y millones de datos, ¿no? Sabemos, ¿no? Que, digamos, permanentemente estamos nosotros mismos generando información a través, cada vez que damos un like, cada vez que usamos las redes sociales, cada vez que usamos nuestro celular, ¿no? Generamos millones de datos. Esos millones de datos que vamos generando cotidianamente son analizados automáticamente por códigos binarios que llamamos algoritmos. Esos códigos binarios, de alguna manera, lo que hacen es dar cierto ordenamiento a estos millones y millones de datos que son aleatorios y que no tienen un orden como si lo tenían aquellos datos que tradicionalmente se generaban en las ciencias sociales, ¿no? O sea, cuando un investigador social estaba buscando datos, por ejemplo, no sé, datos sobre consumos culturales, ¿no? Se elabora una encuesta, se elabora una muestra, esa muestra se elabora siguiendo una cierta cantidad de normas, y con esas normas se elaboran una muestra que no es la totalidad del universo que se intenta estudiar, sino que es una muestra representativa de ese universo, ¿no? Luego, en base a esa muestra, se hace un estudio de campo, se obtienen datos, y después, a partir de esos datos, por inferencia, se trata de obtener algunas leyes o algunas teorías que tienen un alcance relativo a ese universo, ¿sí? Entonces, pero este método es un método, digamos, conocido. O sea, nosotros sabemos cómo hay que elaborar esa muestra. El investigador social, el científico social que hace ese trabajo, tiene que mostrar cómo se elaboró esa muestra, siguiendo qué presupuestos teóricos, qué marco teórico. Después tiene que mostrar cuáles son los datos que recogió en su trabajo de campo, y después formular una teoría o elaborar conclusiones a partir, digamos, mediante algún proceso de inferencia, ¿no? Que tengan cierto nivel de generalidad, ¿no? A partir de esos datos sacamos una teoría más amplia, o sea, que no vale solamente para los casos que estamos analizando, sino que tenga cierto nivel de generalidad,
como para que pueda ser aplicable a un universo, digamos, más general. Este sería el método tradicional de las ciencias sociales. Entonces, vuelvo para atrás. Tenemos una cantidad de datos que es reducida, ¿no? Pero que sabemos exactamente cómo se obtuvieron, siguiendo un método transparente que todos debemos poder conocer y contrastar. ¿Sí? Luego, en base a esos datos, se elaboran haciendo un razonamiento de inferencias, una ley, ¿no?, de tipo más general, ¿no?, que nos sirva para dar cuenta de algún fenómeno social un poco más amplio, que no es solamente el de los casos que estamos relevando. Esto que llamamos Big Data funciona de otra manera. Primero tenemos una cantidad de datos, de millones de datos, ¿no? O sea, una primera diferencia es en cuanto a la cantidad, ¿no? Es una cantidad que estamos hablando de millones de datos. La otra diferencia es que esos datos son aleatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que no están obtenidos mediante un método conocido y contrastable, digamos, transparente, sino que son datos que se van generando, pero de una manera caótica. No hay un ordenamiento para la obtención de esos datos. Entonces, la segunda diferencia es que son datos aleatorios, o sea, son datos desordenados, son datos caóticos, ¿sí? Son un montón, millones de datos, pero están desordenados. Y la otra diferencia es que no sabemos cómo se ordenan esos datos. ¿Sí? O sea, en las ciencias sociales nosotros tenemos... ¿Cuál sería la lógica de ordenar esos datos? Eso es lo que Claro, no se sabe. exactamente. Exactamente. No sabemos cómo están ordenados esos datos. En el método tradicional de las ciencias sociales, nosotros sabemos luego cómo se ordenan esos datos, ¿no? Nosotros vamos al campo, vamos con un cuestionario, ese cuestionario está elaborado también en base a un método y en base a ciertas premisas teóricas, se elabora un cuestionario. Ese cuestionario se lo hacemos a una muestra, esa muestra tampoco es aleatoria, sino que es una muestra que está... Y después procesamos esos datos de acuerdo también a ciertas teorías y a ciertos parámetros ya fijados, digamos, ¿no? En cambio, en esto que llamamos Big Data, el procesamiento de esos datos tampoco lo sabemos. Sabemos que se utilizan unos códigos binarios que llamamos algoritmos, pero no sabemos exactamente cómo funcionan esos algoritmos. O sea, no sabemos cuál es la fórmula que utilizan. Nos llega después un output, digamos, una salida, ¿no?, del trabajo de esos algoritmos con una información que nos brindan. Pero cómo llegaron a esa información no lo sabemos, ¿no? O sea, esos algoritmos, por supuesto, los matemáticos, los ingenieros que desarrollan los algoritmos, saben qué es lo que están, cómo funcionan esos algoritmos. Pero esa información nosotros no la sabemos. No es una información pública, transparente, como sí es la información respecto de cómo se obtuvo una determinada conclusión en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, la otra diferencia respecto de las ciencias sociales es que no sabemos cómo es que funcionan los algoritmos.
¿sí? ¿En base a qué criterios? ¿Cómo validan la información? ¿Cuáles son los criterios por el cual se valora como certeza o como correcto o como incorrecto un dato? ¿O qué valor matemático se le otorga a uno en versus contra otro? ¿No? Eso no lo sabemos. Tampoco sabemos la calidad de la información que procesan los algoritmos. Nosotros sabemos que mucha de la información que los algoritmos procesan no son ciertos, ¿no? Porque yo me saco una foto y digo, acá estoy en el boliche y resulta que estoy en pantufla en mi casa, ¿no? Pero en mi red puse una foto de que estaba, ¿sí? Y subí eso y el algoritmo subió que yo estoy, digamos, tomó la información que yo le estaba dando. Toda esa información, ¿no? No sabemos qué calidad de información es la que procesan los algoritmos. No obstante, eso no quiere decir que los algoritmos no sirvan para nada o que la información que obtenemos a través de eso que llamamos Big Data no sirve para nada. Pero para no seguir un poquito más avanzando sobre eso, ¿se entiende un poco cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Bien. Los que son más defensores de Big Data llegan a sostener inclusive que el Big Data podría reemplazar a las ciencias sociales como fuente de conocimiento de las conductas sociales de las personas, ¿no? Es tanta la información que hay allí que dicen, ahora podemos saber qué es exactamente, cómo piensan las personas, qué es lo que hacen durante su día, por dónde, cómo es la vida social, ¿no? Porque tenemos toda esta cantidad de información que procesamos a través de los algoritmos y entonces podemos conocer cosas que antes eran imposibles. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Que vivimos en una mentira. O sea, sirve, pero no sé si puede reemplazar a la ciencia social. No sé si alguna computadora en sí puede reemplazar el proceso que hacemos los humanos para clasificar la información. Porque vos te das cuenta cuando alguien te está mintiendo a la cara. Ahora, si te están mintiendo por una red social, no tenés ni idea. Entonces, como que... Y no creo que una computadora se pueda dar cuenta tampoco. Y no porque es como decía el profesor, o sea, el sistema, el algoritmo toma el dato que uno le pone, es como decía recién. Claro, De no creo acuerdo que a lo puedan que uno reemplazar describe y pone, es lo que toma. O sea, yo creo que está muy basado en, ya sea en los intereses de lo que uno busca y inclusive está este tema de que era bastante controversial de que, por ejemplo, vos por tener la ubicación activada en el teléfono, capaz que vos vas caminando por la peatonal y pasás por al lado de Megatone. Te detecta que pasaste por al lado de Megatone y capaz que al rato te salta una publicidad al respecto. O sea, como que va captando de todos lados, digamos, cosas que el algoritmo dice a esta persona le interesa, le puede interesar esto y te lo mete siempre enfrente en forma de publicidad o seleccionando, por ejemplo, en el inicio de las redes sociales, porque viste que no te aparece todo, te aparecen noticias destacadas, por decirlo de alguna manera. Pero siempre te va a tirar algo relacionado a lo que te pueda llegar a interesar basado en los algoritmos de tu teléfono o de tu computadora que vos estuviste buscando, hablando, porque, o sea, es como que te leen todo, te leen los chats, todo, o sea, todas las aplicaciones, cuando vos las instalás, seleccionás un permiso de que la aplicación tiene acceso
a tus archivos multimedia, a tus llamadas, a todo. Entonces, yo creo que de ahí se empieza a hacer la recolección de datos que, bueno, después deriva en todo esto. Claro. Lo que no sabemos, ¿no? Es, bueno, toda esa información tiene como, o sea, ¿cuál es el valor desde el punto de vista de lo que se supone que son las ciencias sociales, ¿no? Que es un poco lo que a nosotros nos interesa, digamos, desde las ciencias sociales, de la teoría de la comunicación, es, o sea, de qué manera esto, digamos, esta nueva forma de obtención de información va a cambiar o está cambiando, si vos querés, el funcionamiento, por un lado, de la vida social, ¿no? Lo que charlábamos es un tema. Pero por otro lado, también, ya más desde el punto de vista, digamos, de las ciencias sociales, o sea, cuál es el impacto que tiene sobre las ciencias sociales, y si podría o transformarse. Hay algunos que dicen, bueno, puede ser como un auxiliar, ¿no? De las ciencias sociales, o sea, transformar esto en una herramienta para la obtención de teorías y demás. Es el problema que tenemos en relación a eso, es que hoy, por lo menos hasta ahora, no tenemos claro cómo procesar y cómo separar la información real de la información falsa que hay dentro de eso que llamamos el Big Data. Entonces, como no sabemos, ¿cómo hacemos para obtener un conocimiento real, valedero, de datos que no sabemos si son valederos? ¿Sí? Entonces, es un problema desde ese punto de vista. Ahora, es cierto también que hay mucha información allí y que esa información puede ser útil para muchas cosas, ¿no? Puede ser útil para muchas cosas. Ahora, sin ir más lejos, con la pandemia, buena parte de las aplicaciones y buena parte del éxito, digamos, que tuvieron, sobre todo en la primera etapa, países como China, digamos, sobre todo en Oriente, digamos, en Asia, digamos, se apoyaban en datos de este tipo, ¿no? O sea, porque podían, a través del seguimiento que hacían de los celulares y de las ubicaciones y más, podían tener claridad acerca de dónde estaban las personas, cómo se comportaban, y eso podía ayudar a tomar medidas, digamos, de cuidado, ¿no? En ese sentido, podía ser útil, ¿no? Ahora, también desde el punto de vista o sea, hay, digamos, un conocimiento, se genera un conocimiento a través de esos datos que vamos generando. Lo que no sabemos exactamente es cómo explicar también, ¿no? Las ciencias sociales, uno de los requisitos de las ciencias sociales, o una de las, no de los requisitos, una de las, digamos, de las expectativas respecto de o sea, lo que se espera de las ciencias sociales, es que puedan explicar problemas. O sea, que nos puedan decir por qué ocurren las cosas. Bueno, ahí el Big Data no tiene mucho que ofrecer, ¿no? O sea, no nos explica por qué ocurren las cosas. Nos puede decir tal vez qué ocurre, ¿no? Nos puede dar información respecto de el consumo, por ejemplo, ¿no? De qué se consumió en una determinada población, qué consumió
o qué consumo cultural estuvo, qué música escucharon, cómo se movieron en una ciudad, ¿no? Y esa información es una información que es importante, pero no nos explica por qué pasan las cosas. O sea, no nos explica lo que sí hace una teoría social, o al menos intenta darnos conceptos teóricos que nos permitan explicar los problemas, ¿no? Lo que nosotros estuvimos tratando de hacer con las teorías que estuvimos viendo es, digamos, usar como herramientas las teorías. El Big Data no tiene como, digamos, no es capaz de generar una explicación en base a esos datos, sino que nos da los datos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, se entiende. ¿Qué les parece a ustedes? Que puede ser un auxiliar para recolectar datos, pero no creo que en algún momento sirva para otra cosa. Bueno, más que para controlar la vida, porque básicamente te controlan con todo eso. Pero para mí, más que para recolectar datos, no tiene mucho sentido utilizarlo para tratar de crear una teoría o explicar algo. O sea, ¿qué vas a explicar? ¿Que porque una persona le dio like a una foto se comporta de tal forma? No tiene mucha lógica. O no sé, tampoco creo que puedan explicar, por ejemplo, por qué Twitter es una red social tan tóxica, pero Instagram es una red social tan que busca como liberar cosas y todo eso, o las supuestas cosas que trata de liberar. Porque tienen distintos fines. Claro, bueno, pero no te lo puede decir, o sea, la aplicación o el algoritmo no te va a crear la teoría de por qué pasa esto. Aparte, Twitter no nació siendo una red social justamente con ese fin. La gente la fue transformando. Ahora, vos puedes obtener los datos de ahí, pero no puedes crear una teoría que explique por qué pasa eso en esa red social. Podrías hacerlo, pero Yo creo que sirven para interpretar datos. O sea, Es los que datos te sí, sirven sirve para para tratar de interpretar datos y interpretar, procesarlos, pero y no sé si sirven para validar, pero sí para interpretar, porque si es para validar algo, estamos en esta cuestión de que cuál es la veracidad o falsedad de los datos que se manejan. Pero sí para tratar de interpretar o buscar por ahí el por qué me parece que te sirven, o para saber dónde focalizar, por ejemplo, algo que uno quiera saber e investigar. Pero no sé si para validar, me parece que para validar uno tendría que recurrir a la realidad como siempre, a algo más específico. Pero yo creo que la realidad esa que vos decís es nuestro comportamiento ante esas cosas, digamos. Y lo que hace la máquina es recolectar esos datos y ahí estudiarlo, digamos. Nada más que yo creo que esa recolección de datos va más orientada a un marketing comercial que a otra cosa, porque en Internet es todo para vender, es todo para generar consumo, no es para otra cosa. Y por eso me parece que te pueden llegar a servir, pero a los fines de las ciencias sociales, no para validar algo, sino para promocionar o propiciar algún estudio particular de algo. Porque precisamente como decía Andrea, el fin es otro, es típicamente comercial y capitalista, y los datos se venden. Me parece que ese es el fin que lo genera. Claro, bueno. Digamos que con las, o sea, para las empresas, o sea, les sirve, ¿no es cierto?, para generar, veamos el caso de Instagram o de Facebook, ¿no?, que estábamos hablando hace un ratito. Digamos, a través de los datos que nosotros le brindamos a
a Mark Zuckerberg. Zuckerberg, ¿qué hace? Dice, bueno, Andrea, recién pasó por ahí por Megatone, ¿sí? Le vamos a ofrecer esta serie de ofertas de electrodomésticos, ¿sí? Entonces ella va a estar en un grupo, pasa a estar dentro de un grupo al cual les van a llegar las ofertas porque han detectado que anduvo dando vueltas cerca de una casa de electrodomésticos. Pará, y no solo eso, porque previamente ellos ya pueden saber mi edad, qué estudio, Exacto. ¿viste? Y darme Pueden algo saber tus muy opiniones específico. políticas, Claro. si te gustan los animales o si te gustan ir de pesca o si te gusta la música, qué sé yo, folclórica o si te gusta el reggaetón o el trap o lo que sea. ¿Sí? Porque tal vez tengan también tus datos de lo que escuchas en Spotify. ¿Sí? Entonces, esa hipersegmentación, digamos, de la publicidad, en realidad ese es el corazón del negocio. O sea, el corazón del negocio de Facebook, de Instagram, son, digamos, el procesamiento de todos esos datos. Y cuando Facebook vio que empezaba a tener dificultades con Snapchat, quiso comprarlo. No lo pudo comprar y entonces compró Instagram para quedarse porque vio que ahí se estaban yendo, digamos, todas las audiencias más jóvenes, ¿no? Se le estaban yendo las audiencias jóvenes hacia ese tipo de plataformas. Compró Instagram para obtener una plataforma específica o más específica para las audiencias más jóvenes. Intentó con Messenger tener un lugar de mensajería, no funcionó. Entonces compró WhatsApp. Y con WhatsApp tiene acceso a un montón de conversaciones supuestamente privadas. Digo supuestamente porque también cada una de las conversaciones son datos, ¿no es cierto? Que también se analizan mediante algoritmos. Y entonces todo eso le da la posibilidad de hacer un estudio muy fino respecto de las preferencias y los usos culturales. Y eso es el centro del negocio y de la altísima rentabilidad que tiene Facebook. Digo, Facebook como corporación, digo, ¿no? Ese es el centro de su negocio. Bueno, pero por ejemplo, recién me estaba fijando, viste, cuando vos entras a WhatsApp, a un chat nuevo que no tenés conversaciones, dice, los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Eso te dicen. De Bueno, ahí sí. a que tengan acceso igualmente Que son de unos otra mentirosos. forma. Eso dice, que son unos mentirosos, que te espían todo el tiempo, por más de que te digan eso. Sí, no es cierto, digamos. Dicen Te muchas lo cosas. ponen legalmente, pero después lo que hacen por atrás es otro tema, digamos. Es que acceso van a tener siempre, son los dueños de la plataforma, o sea, no hay forma de que no sepan lo que estamos haciendo, hablando y escuchen todo. Claro, sí. Sí, porque además, digamos, a diferencia de lo que pasaba con el correo electrónico, o de lo que pasa con el correo electrónico, cuando vos intercambias correos electrónicos, no estás en un solo servidor, sino que tu correo electrónico se intercambia con distintos servidores. Mientras que cuando vos haces intercambio de mensajes en una mensajería como la de WhatsApp, estás en un solo servidor. Entonces, es, digamos, control total, digamos, de la información que allí nosotros volcamos, ¿no? Y ni hablar de que todos los días se hace una copia de seguridad de todas esas conversaciones y van a la nube.
Y la nube es también, o sea, tenés el acceso por ahí también. ¿Cuántas Claro, veces han pasado cosas por información que estaba en la nube y al final salió a la luz en escándalos, fotos y todas esas cuestiones? ahí me viene a saludar a mi perro. ¿Qué pasa? Ven, ven. Ese es picante, ya después se los... Claro, bueno, picante me desconcentró, me hizo salir del hilo. No, lo que iba a decir es que, claro, que además, el problema es que, bueno, lo que pasó hace 10 días, de alguna manera mostró la fragilidad de esos sistemas, y el problema que significa la concentración de toda esa información en un solo lugar, digamos, ¿no? En un solo servidor, podríamos decir, ¿no? Pero hay como, entonces, por un lado está este problema, ¿no? Digamos, o sea, en qué medida puede o no eh, estar reemplazando. Hoy en día ya no hay quizá tantos que lo sostenían, pero digamos, hubo un momento en que se planteaba como que, bueno, que a partir de esto ya las ciencias sociales ya no iban a tener más sentido porque acá íbamos a tener todo, ¿no? Acá íbamos a tener todas las respuestas a todas las interrogantes de la vida social, ¿no? Sin embargo, lo que está a partir de que se va, como que vamos conociendo un poco más acerca de cómo funcionan las redes y cómo se funcionan esto que se llamamos el Big Data, vamos viendo de que no es así. De que, es más, pueden servir, recién lo hablábamos un poquito recién, pueden servir como insumo o como para Como estudio de las herramienta. ciencias sociales. Como una herramienta de recopilación de datos, pero después, o sea, hay que analizar si estos datos son certeros, si son reales, si realmente sirve. Lo que a mí me parece que hacen es optimizar el procesamiento de los datos, lo clasifican, la clasificación de los datos, pero después no sé si es tan real y tanta certeza. Claro, ese es el problema que nosotros no sabemos, ¿no? Que hablábamos hace un ratito acerca del valor, digamos, de la información que obtenemos. Entonces, lo que sí podemos hacer es, desde las ciencias sociales, estudiar la información que se obtiene a través de los dispositivos digitales, ¿no? Eso sí podemos hacerlo, y puede ser muy interesante poder estudiarlos. De hecho, eso lo están haciendo las ciencias sociales, pero no la reemplazan, digamos. O sea, no reemplazan las ciencias sociales. Pueden ser un complemento o pueden ser un objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Eso, eso puede ser algo que me parece que está como más claro ahora, ¿no? Lo otro que también a nosotros nos interesa, ¿no? Eso decíamos, ¿no? Como por un lado va este problema o este debate acerca de la relación con las ciencias sociales. Por otro lado está desde el punto de vista más de la vida social, ¿no? Así como la teoría de la comunicación estudiaba y estudia, digamos, en su momento la escuela norteamericana, los efectos, ¿no? De los medios masivos de comunicación, eh, un poco más contemporáneamente, algunos estudios, ¿no? Más que tenían que ver con los consumos. Ahora lo que sí nos interesa es saber cuál es el impacto que las plataformas y las redes sociales están teniendo desde el punto de vista de la sociabilidad, ¿no? Y de las formas de sociabilidad. Ahí hay toda una serie de nuevas conjeturas, y digo conjeturas porque todavía
como que el conocimiento en ese aspecto todavía no está muy consolidado tampoco. Nosotros estuvimos viendo algo en el trabajo que estuvimos analizando sobre cómo es la lógica de funcionamiento de algunas plataformas, particularmente trabajamos más que nada, el texto, digamos, que vimos, habla sobre todo de Twitter, pero también hay, digamos, esto se puede aplicar también en algún sentido a Instagram y a Facebook. De hecho, creo que yo le mencionaba la semana pasada las declaraciones que hizo una exfuncionaria de Facebook respecto de cómo, digamos, los diseñadores del producto habían llegado a la conclusión de que para lograr mayor tiempo de permanencia en la plataforma, lo que tenían que buscar eran un tipo de configuración que buscaba generar emociones lo más radicales posibles, ¿sí? O sea, lo más fuertes posibles. Por eso el botoncito de like, que se aprieta, ¿no? Y inmediatamente te genera ahí un dato. Y por eso la plataforma constantemente te busca exponer a mensajes que te generen emociones lo más fuertes posible, porque eso es lo que hace que vos estés más tiempo, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, digamos, pero a mí me llama por ahí la atención, por ahí el comportamiento, cómo alguna gente, eh, como busca permanentemente alimentar sus sentimientos más primarios, podríamos decir, ¿no? Y se engancha, ¿no? con ese tipo de contenidos y se apasiona y como que interactúa más con eso, ¿no? Bueno, esto es algo que la propia esta funcionaria eh, que estuvo haciendo declaraciones en la televisión estadounidense y después estuvo también en el Congreso norteamericano la semana pasada, planteaba que forma parte de la política, digamos, tanto de Instagram como de Facebook, ¿no? Generar esas emociones. Está pensado para que te genere odio o te genere ternura, ¿no? Porque eso es ¿Y lo que hace. por qué no hay un me gusta, por ejemplo? Yo a veces necesitaría muchos no me gusta. Entonces termino no poniendo nada. No le hago clic. Claro, bueno, pero viste que ahí tenés en Facebook un botoncito, viste, que te dice con una manito así y otra con una manito así. Ah, me siento enojado. Te pone la carita roja así. Sí, No, no es no también. me gusta, es enojado, es enojo, no es no me gusta. Claro, pero entonces ahí ya podés decir que no te gusta lo que estás leyendo. Ahora, es horrible, Una cosa es que no me gusta y otra cosa que me enoje, es muy distinto. yo creo que es horrible el hecho de que en las redes sociales, por ahí vos estás viendo en Instagram o en Facebook, que, no sé, el litoral te tira una noticia de murió un bebé abusado, bla, bla, bla. Y la gente pone me gusta. Y si vos pensás, estás poniendo me gusta para una noticia horrorífica. Entonces, ¿cuál es el sentido de ponerle me gusta a esa publicación? Eso me parece horrible porque, o sea, por una cuestión de interacción uno va y le pone, pero no está pensando en el significado ante la noticia que está leyendo. Sí, sí. Porque no.
Claro, es como que no hay un filtro ahí de racional, digamos. Es fácil ponerle, sí, le pones, qué sé yo, ¿no? Eh, bueno, eso forma parte, digamos, de las características de cómo se diseñan las plataformas, que están pensadas, bueno, un poco lo que esta mujer ahí explica, que además, según lo que ella plantea, cuando han intentado ir por otro lado, la gente dejaba de usarla, ¿no? O sea, disminuía el tiempo de permanencia. Y que entonces, como eso es lo que le da rentabilidad, bueno, siguen trabajando sobre esos mecanismos, digamos, ¿no? Hoy, hoy publicaron otra filtración de documentos de Facebook, donde, bueno, se filtraron una cantidad de organizaciones terroristas o de odio, digamos, que tienen sus páginas y que utilizan Facebook para promocionarse, digamos, ¿no? Eh, pero son como 100 páginas, que en cada página hay, no sé, habrá 50 o 60 de estas organizaciones, eh, muchas de las cuales son organizaciones armadas, inclusive, eh, y que utilizan Facebook para promocionarse, ¿no? Y para distribuir sus contenidos. Eh, es realmente muy impresionante mirar siquiera el listado. Organizaciones de todo el mundo, ¿no? Pero hay organizaciones desde comandos narcotráfico mexicanos, de Brasil, hasta organizaciones terroristas de todo tipo, de todo el mundo, milicias racistas de Estados Unidos, lleno, pero cientos. No, pero incluso, viste que está lo que se llama la Deep Web, que es una forma de entrar justamente a la parte oscura de la web, en donde tenés todo lo malo, la pornografía infantil, no sé, grupos así de droga, narcotráfico, terrorismo. Venden hasta pedazos de cuerpo ahí en Claro, o esa sea, página. tenés absolutamente todo lo malo y aún así, más allá de estar un poco rebuscado, está libre, ahí para libre acceso, digamos, el que un poco puede aprender a manejar eso, puede acceder y igual también, o sea, es como un arma de doble filo porque tenés a los loquitos que acceden para consumir eso y también podés hacer investigaciones, qué sé yo, policiales para llegar a ese tipo de gente y detenerlos, pero es infinito, tiene un montón de Por cosas. ahí tenés también la contradicción de que después te censuran en Facebook y en las redes la imagen de una madre amamantando porque se le ve la teta. Cosa de loco. Sí. Sí. Claro, pero vos fíjate que eso que vos decías, ¿no? Que dicen Paulina, Andrea, digamos, de toda esa información está, pero bueno, pero no está tan, pero estas organizaciones que te menciono están ahí a la vista. O sea, están a la vista. Es como, digamos, así, plena luz del día. Bueno, pero siempre de todas las cosas hay que preguntarse el para qué. ¿Para qué están en la vista? ¿Para qué se permite que estén en la vista? Son todos negocios detrás. Bueno, pero que a Facebook le sirve. Por eso no le dan de baja, por eso no hay ningún problema, no tienen ningún problema en seguir utilizando Facebook para comunicarse con el mundo, ¿no? A Facebook evidentemente le sirve y porque debe seguir, le sirve desde el punto de vista de la rentabilidad, le suma más,
más usuarios, supongo que le sumará también consumo, le sumará... seguramente le deben hacer ofertas de ametralladoras a esas organizaciones. Y de granadas y de cosas así. Y seguramente a los fabricantes de armas le deben pagar a Facebook para que le lleguen avisos de misiles a esa gente, digamos, ¿no? Pero seguramente nosotros nos reímos, pero debe ser así. Así como a nosotros nos llega de que tuvimos que nos compremos no sé. Una licuadora. Una licuadora, porque pasamos a ellos, les llegarán ofertas a través de Facebook de eso, ¿no? Sobre todo en bombas. Estados Unidos, que es libre comprar armas, las publicidades que debe haber. Claro, sí, claro. Y fíjate esta linda ametralladora, o esta pistola, mira, ¿no? Y debe llegarle las cosas. Podés asesinar a muchas más personas en mucho menos tiempo con esto. Y cosas así. No, es muy notable. Es preocupante, preocupantemente notable. Es muy preocupante. Es muy preocupante. Porque además, como que esto sigue ocurriendo, sigue pasando y bueno, no pareciera como que nadie está registrando lo que está ocurriendo. Bueno, de vez en cuando aparecen estas denuncias, pero después sigue todo como si nada. Ahora en Estados Unidos estaban diciendo que podría haber una nueva denuncia y que haya alguna medida pero que lo iban a citar de nuevo a Zuckerberg a que vaya al Congreso, pero digamos, después no pasa más nada, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿no? Haciendo como una recapitulación, digamos. Como que tenemos dos líneas, digamos, sobre las cuales se está trabajando. Digamos. Por un lado, en el impacto de las plataformas y las redes sociales sobre la vida social, sobre la comunicación, sobre el periodismo. Particularmente a nosotros, digamos, desde el punto de vista periodístico, esto es estamos teniendo un problema muy importante respecto de la sustentabilidad económica de los medios tradicionales y del periodismo en general. Creo que lo hemos hablado, ¿no? O sea, las empresas de medios tradicionales pagan salarios a sus periodistas generan contenidos, y después esos contenidos terminan engordando, digamos, el contenido de una plataforma, y sobre esos contenidos las plataformas venden publicidad a los anunciantes, sin haber pagado un centavo por esos contenidos. Entonces, así se pierden publicidad y anuncios los medios tradicionales. Los periodistas trabajamos, generamos información que luego aparece en las plataformas y tampoco recibimos por ese trabajo ningún pago. Mira, profe, yo estoy estudiando para el proyecto de taller monográfico. Fue de casualidad porque yo estaba estudiando la construcción de una noticia en Aire de Santa Fe. Cuando voy a entrevistar hablé con uno de los socios de la parte de Aire Digital y me enteré de un montón de cosas que se está usando ahora en lo que viene a ser el periodismo digital de ahora, de cómo generan el contenido que se basan en una estrategia que se está implementando ahora nueva de Google,
en donde usan palabras claves, cierta tipografía, por ejemplo, resaltar algo en negrito, usar subtítulos. Y lo que hacen es, en base a lo que Google detecta como interés para la gente, ellos escriben las noticias usando esas palabras más buscadas, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Se están cagando en la redacción que nos enseñan a nivel académico y escriben las noticias como Google lo quiere para rankear más. Entonces, a medida que vos aparezcas primero en la búsqueda de Google, más ganas, digamos. ¿Y qué pasa? A ellos les importa ganar plata porque son una empresa. Entonces van a manejarse como Google diga y no como debería ser o como nos enseñaron a hacer, digamos. Es todo un mundo nuevo y es muy loco cómo la plata mueve las cosas y cómo el periodismo se está transformando en eso, porque ya hay medios como TN, Infobae que o sea, usan ese método. Y si, por ejemplo, no llegan a rankear como deberían, que en vez de aparecer primeros aparecen terceros, se fijan en cuántas visualizaciones debería tener el sitio y ponen esa plata en publicidad para llegar a estar primeros. Es todo un mambo nuevo que es digno de Pero estudiarse. eso nos están enseñando en informática, para los que no fueron. Claro, En el exactamente. taller de informática la profe nos advirtió de estas cosas. Entonces decía que nosotros cuando escribamos en la web tenemos que hacer como un escaneo de qué habla la gente en internet sobre el tema que nosotros queremos publicar. Entonces nuestra noticia en algún momento incluir esas palabras, gancho, que utiliza la gente para buscar información de ese tema. Claro, pero Claro, nos estamos basando en estos datos que Google recolecta de la gente para nosotros escribir la noticia. Y nos cagamos completamente en la redacción porque después capaz que repetís un montón de palabras que quedan re incoherentes en una noticia, pero vos la necesitas para que Google detecte que vos estás hablando de cierto tema. claro, y además eso que decís, porque Google le ofrece, digamos, gratuitamente a los medios de comunicación el uso de determinadas herramientas, como esa que te comentaba esta persona ahí de aire. La contracara de eso es que usás todas las herramientas de Google y por lo tanto todo el contenido se lo cedes gratuitamente a Google. ¿Sí? O sea, Google te da esas herramientas, entre comillas, para que tus noticias ranqueen mejor. Vos le cedés gratuitamente todos los contenidos que generas, pero quien se lleva, digamos, la parte del león es Google, porque después la publicidad la vende Google. Entonces, a ¿no? A la larga, quien se queda con el manejo de la publicidad es Google, ¿no? Porque muchos medios caen en esa trampa, entre comillas, de usar las herramientas de Google, lo están haciendo casi todos, porque de esa manera, digamos, la expectativa es que estar ellos, digamos, en los buscadores más arriba y no en la radio de al lado. Pero, digamos, están mirando la radio de al lado, pero no están mirando lo que se lleva Google. ¿Sí? Están mirando, está rankeada mejor, que tu noticia esté mejor rankeada que la radio vecina, o que la web vecina, o el portal de noticias vecino, pero, digamos, a la larga estás dándole de comer a aquel que se está quedando con tu negocio. No, pero aparte el impacto Además de lo social, horrible que significa, ¿no? Cómo se escribe y eso, digamos. claro, o sea, el impacto social que tiene porque como periodistas se están basando más en la parte marketinera, digamos, y capaz que te bombardean con noticias o sin sentido, o que capaz que ni siquiera están chequeadas, pero ellos ya ganan porque vos entras a verlo y vos te estás Ujú, mal informando. ujú. No, sí, sí, la responsabilidad al informar es terrible cómo juegan todas estas cosas. O sea, uno porque lo vio yo porque lo vi en el taller de informática, entonces, bueno, ahí, como decía Andrea,
ella a raíz de una información que obtuvo se puso a ver y realmente, o por ahí lees noticias que sí, que son desastrosas y te repiten 20 veces la misma palabra, pero ahora después uno entiende de por qué lo hacen, amén de cómo están escritas, más allá de eso. Pero el tema es el fin es que ahora todo se publica en la web. Entonces, si vos querés que en la web te lean, bueno, tenés que usar esas reglas de juego. No para que la gente te lea, sino para que la gente te encuentre. Ese es el punto, porque ponele que te puedan llegar a leer, porque bueno, son cercanos, porque te conocen, porque conocen tu trabajo, por lo que sea. Pero para vos poder tener mucho más público al cual llegarle, y tenés que empezar a buscar esas formas de escribir para que tu noticia pueda llegar a acceder a otro nivel de público o a otra cantidad de público. Es súper molesto igual leer noticias así, cuando te repiten todo, parecen escritas por un nene de primaria, corta. La forma en que tenés que escribir noticias hoy en día para que Google te coloque en una buena posición son noticias escritas por un nene de primaria, porque no tienen coherencia en la redacción, no tienen coherencia en nada, están llenas de fotos la mayoría, y son 3 palabras y abajo te repiten las mismas 3 palabras de otra forma. Pero lo peor de todo es que, por ejemplo, en aire, como me comentaban, incluso se espera que en un futuro, más allá de que uno sea comunicador social, para entrar vos tenés que hacer una capacitación justamente en todo esto que se trata de escribir como un nene de 5 años. ¿Entendés? Entonces es como un Las capacitaciones salen carísimas. Bueno, no, la profe de informática nos dice que nos fijemos, que tratemos de usarla, pero no es que hagamos una publicación en función de esas palabras clave que uno detecta. Obviamente, no. Si vos podés dentro de tu informe incorporalas. Si la podés incorporar en los títulos, mejor todavía. Pero no quiere decir que vos tengas que escribir como un nene de primer grado. Eso ya es otro tema. No, pero por ejemplo, Aire de Santa Fe que hace las capacitaciones ellos. Pero vos tenés que entrar, digamos, cumplir ciertas etapas en esta capacitación y después te dicen, bueno, sí, pero digamos como que tenés que llegar un poco más lejos en la capacitación, por ejemplo, para firmar notas. Porque si no, vos firmás en generalidad como redacción de Aire Digital, no sale tu nombre. Bueno, está bueno lo que están dando ahí en informática. Si no lo están haciendo, por ahí es interesante, lo pueden hacer el año que viene, digamos. Está bueno, le están dando herramientas interesantes. Bueno, chicos, chicas, nos estaremos viendo, entonces yo después les llevo los textos y nos estamos viendo más tarde. Dale, profe. Nos vemos. Bueno.